buenos días o buenas tardes, noches, dependiendo del lugar donde usted me hace favor de escuchar. Una vez más, estamos en este canal de la doctora Julia Sáenz, en estos programas que son eminentemente educativos, son exclusivamente educativos, tienen como finalidad tratar de transmitir, hacer docencia en materia de derecho penal. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, así como mis estudiantes queridos de la Facultad de Derecho de la UNACH en la provincia de Chiriquí. Y no puedo dejar de saludar a todas aquellas personas que me hacen favor de mirar mi canal desde diferentes partes de América y del mundo. Tenemos aquí a quienes le doy la más cordial bienvenida, estudiantes de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, Guatemala, Estados Unidos, Argentina, México, Perú, Colombia, Rusia, que ya mencioné, Ecuador, Honduras. No quiero pasar por alto Costa Rica, a ningún país. México, mi segunda patria. Quiero exhortarlos a que si no se han suscrito al canal, se suscriban, es totalmente gratis. Usted puede hacer las consultas que desee. Esto es totalmente gratuito porque es un canal eminentemente de docencia. Y aquellos que ya se suscribieron, les pido mantengan su suscripción. Si les gustan los videos, comparta. Luego que usted los ve, dele un dedito arriba, que es un like, que es un me gusta. Eso nos ayuda mucho. Bien, en este video nosotros vamos a ver el modelo 1 sobre el estudio jurídico del Código Penal. Fíjense, esto va en coordinación con otros videos que hemos hecho en abril, en el mes de abril de este año, 16 de abril. Yo lo invito para que se dé una vuelta con esos videos, porque en realidad son eslabones que forman parte de esta cadena, de este cuerpo de análisis sobre el Código Penal. No es que esos están viejos, no, es que todos se van relacionando entre sí. Y entre más usted escucha y mira algo, sobre todo los que están estudiando derecho, usted va a ver que encuentra piezas nuevas o advierte cosas que en una primera leída o en una primera escucha no percibió. En este primer modelo o modelo 1 de estudio jurídico del Código Penal, vamos a hacer énfasis a analizar normas penales que forman parte del libro primero del Código Penal. En el modelo 2 de estudio jurídico del Código Penal, vamos a ver un modelo de estudio de aquellas normas jurídicas que conforman el libro segundo del Código Penal. ¿Cuáles son los pasos que conlleva este estudio del código? Son 6 pasos, yo se lo he puesto en la última transparencia a modo de resumen, porque al principio yo se los voy mencionando paso a paso. Son 6 pasos. Sígame con el cursor. El primer paso me habla de identificar la naturaleza y estructura de la ley que va a analizar. El paso 2 es ubicar la parte del texto legal bajo análisis.
El paso 3 nos habla de determinar qué clase de norma jurídica penal es decir, la que nosotros estamos analizando. El paso 4, establecer la relación o concordancia con otro u otros, puede ser singular o plural, puede ser uno o varios, artículos del mismo texto legal. Paso 5, establecer la relación o concordancia con artículos de otros textos legales. Y el paso 6 es establecer la relación o concordancia con el derecho internacional. Mire, no es que yo he escogido estar finalizando el curso de Derecho Penal para que nosotros veamos cómo se analiza un código. No. Por eso hice referencia a los videos del mes de abril, cuando empezábamos el curso de Derecho Penal, parte general. He decidido que repliquemos este material para darle la conclusión al curso y que le sirva a usted de introducción para su derecho penal especial que va a dar el próximo año. Y además para todos aquellos estudiantes de otros países que llevan la materia de derecho comparado, que usted pueda pues, hacer ese estudio con Panamá y le sea muchísimo más fácil. Bien, el primer paso me dice identificar la naturaleza, la estructura de la ley que se va a analizar. Nosotros en este modelo 1, usted se va a dar cuenta, estamos analizando o vamos a analizar el artículo 115 del Código Penal. Ese artículo 115 pertenece al libro primero. Entonces yo en este primer modelo le voy a explicar esa estructura del Código Penal panameño que se parece mucho a las estructuras de eh, los otros, de la gran mayoría de los países que de habla hispana, países que siguen el sistema jurídico continental. Entonces, vemos aquí que el Código Panameño está estructurado en dos libros. Cada libro está estructurado en capítulos. Los capítulos en secciones, en algunas veces secciones, la técnica legislativa señala que aún esas secciones se pueden subdividir en partes. No es nuestro caso en materia del Código Penal panameño. Simple y sencillamente, el Código Penal panameño está estructurado en dos libros, cada libro en título, los títulos en capítulos y algunos de estos capítulos en secciones. Para yo ubicar mi artículo, mi norma jurídica que yo voy a analizar, tengo que ubicarme primero en qué libro de mi código penal se encuentra el artículo que yo voy a analizar, porque eso me va delimitando qué son las cosas que yo puedo advertir en esa norma jurídica penal. Entonces, nosotros vemos que mi código penal panameño, el libro primero me habla de la ley penal en general. Este libro primero cuenta con 7 títulos más un título preliminar. ¿De qué me habla este libro primero? De la ley penal en general, como ya les mencioné. Habla, por ejemplo, en el título preliminar, que tiene 2 capítulos, de los postulados básicos, de las garantías penales,
En el título primero se habla de la aplicación de la ley penal y se desarrolla en 3 capítulos que nos manejan temas como vigencia de la ley penal en el tiempo, aplicación de la ley penal en el espacio, aplicación de la ley penal en las personas. Hay un título segundo denominado, sígame aquí con el cursor por favor, hechos punibles y personas penalmente responsables, que contiene 8 capítulos a través de los cuales se desarrollan 8 temas como por ejemplo hechos punibles, acción, dolo, culpa y sus excepciones, causas de justificación, imputabilidad, eximente de culpabilidad, autoría y participación, forma imperfecta de realización del delito. En el título tercero se denomina penas y aquí en este título tercero contamos con 7 capítulos que hablan sobre las clases de pena, penas principales y su ejecución, pena sustitutiva, penas accesorias, aplicación e individualización de la pena, unidad y pluralidad de hechos punibles, circunstancias agravantes y atenuantes. Hay un título cuarto que se denomina suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, que tiene 5 capítulos a través de los cuales se desarrollan temas como suspensión condicional de la ejecución de las penas, reemplazo de penas cortas, libertad vigilada, aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal, libertad condicional. Hay un título quinto que nos habla de la extinción de la pena, que contempla 2 capítulos que hablan sobre causas de extinción, tiempo de prescripción. Hay un título sexto que nos habla de las medidas de seguridad en un solo capítulo, que se denomina clases de medidas de seguridad. Hay un título séptimo que se denomina responsabilidad civil, que comprende un solo capítulo en el cual se desarrolla o lleva por nombre personas que responden civilmente. Fíjense que es importante que yo me ubique dentro de qué libro está el artículo, es decir, la norma penal, la norma jurídica penal que voy a analizar, porque como les dije hace un momento, y eso nos da las primeras pistas. ¿Cuáles son esas primeras pistas? Que en el libro primero no hay figuras delictivas. Quiere decir que yo no puedo analizar esas normas jurídicas atendiendo a la estructura de su tipo penal, porque no tiene. ¿Y por qué no tiene tipo penal? Porque no hay figuras delictivas. En cambio, mi libro segundo se denomina los delitos. Quiere decir que cualquier artículo que esté en mi libro segundo, ya yo no solamente esa clase de norma jurídica penal me va a llevar a tener que analizar el delito que contempla o que está tipificado en el artículo que es el objeto de mi análisis. Y ya yo sé si estoy en mi modelo 1 de análisis o en mi modelo 2. El modelo 2 de análisis es para el libro segundo. El modelo 1 de análisis nos habla de el libro primero. Usted debe aprender a manejar su código penal. ¿Y cómo lo aprende a manejar? A través del índice. Mire, que yo me he detenido en este modelo de análisis viendo el índice. El índice usted lo debe leer varias veces con la finalidad de entender, de advertir los temas que tiene su código. No le estoy diciendo que se los debe aprender de memoria para que usted pueda captar, ver un mapeo gráfico de el contenido de su código. El libro, muchas veces dicen, ay, esto es una tontera. No, esto es básico para el estudio del derecho penal. Usted en derecho penal tiene 2 libros de texto. Uno, el teórico, el que le señale su profesor, el profesor del curso, ya sea una obra de su autoría o que él remita a otro autor.
Y el segundo libro de texto es el práctico, y a ese libro práctico yo le denomino así al Código Penal. De nada vale que usted se aprenda mucho la teoría y no sepa qué dice su normativa legal, la normativa de su país. Bien, ese libro segundo que nos habla de los delitos contempla 15 títulos, 16 títulos en realidad, 16 títulos en realidad, pero 15 títulos me hablan sobre las figuras delictivas y el título 16 me habla de disposiciones finales referentes a la derogación y a la vigencia de la norma. Ese libro segundo que me habla de los delitos, en un título primero, y fíjese aquí, recuerde que yo le dije, el código se divide o está estructurado en libros, cada libro en títulos, los títulos en capítulos, los capítulos, algunos capítulos en secciones. Y no es el caso de nuestro código, pero hay algunos códigos que esas secciones se subdividen en primera parte o segunda parte. Y luego, lógicamente, está el artículo, que es lo que le va a dar vida, es la información teórica de ese título. En el título primero se denomina delitos contra la vida y la integridad personal. Aquí nosotros vemos 3 capítulos. Vemos que el capítulo primero se denomina delitos contra la vida humana, contempla 3 secciones que yo le mencionaba. La sección primera, homicidio; sección segunda, lesiones personales, llame con el cursor; sección tercera, aborto provocado. Un capítulo segundo, reproducción y manipulación genética. Y un capítulo tercero, abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. El título segundo es denominado delitos contra la libertad. Tiene 5 capítulos que hablan sobre delitos contra la libertad individual. Sígame con el cursor, por favor. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio, lugar de trabajo. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Delitos contra la libertad de culto. Hay un título tercero denominado delitos contra la libertad e integridad sexual, que consta de 3 capítulos. El último habla de disposiciones comunes y los otros 2 desarrollan temas como violación y otros delitos sexuales, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual y otras conductas. El título cuarto es denominado delitos contra el honor de la persona natural, estructurado por 2 capítulos. El último capítulo me habla de disposiciones comunes y un capítulo primero que contempla 2 figuras delictivas, el delito de injuria y el delito de calumnia. Un título quinto que me habla de los delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Este título, que lo vamos a analizar nosotros en el modelo de análisis 2 de estudio jurídico del Código, fue modificado este año 2020 y se le añade un quinto capítulo denominado, aquí debajo de este cuarto, denominado maltrato al adulto mayor. Es decir, que los temas que abarca este título son violencia doméstica, maltrato de niño, niña o adolescente, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad, delitos contra la familia. El título sexto es denominado delitos contra el patrimonio económico y está compuesto o está integrado por 8 capítulos. El capítulo octavo, que es el último, maneja disposiciones comunes. Y los 7 títulos anteriores
tipifican delitos como el hurto, el robo, estafa y otros fraudes, apropiación indebida, usurpación, daños, delitos contra el patrimonio histórico de la nación. Hay un título octavo identificado como delitos contra el orden económico, contempla 12 capítulos y las figuras delictivas que se encuentran tipificados en estos capítulos son delitos contra la libre competencia y los derechos de los consumidores y usuarios, delitos de retención indebida de cuotas, delitos financieros, delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la seguridad económica, delitos contra la propiedad intelectual. Y aquí, estos delitos contra la propiedad intelectual que está en el capítulo sexto, a su vez se subdividen en tres secciones. La sección primera habla de los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos. En la sección segunda, delitos contra los derechos de propiedad industrial. Y la sección tercera, delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Hay una sección cuarta que también habla de disposiciones comunes. El capítulo séptimo me habla de la insolvencia penal. Luego el octavo es las competencias de leal, el noveno delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito, el décimo revelación de secretos empresariales, el décimo primero delitos de contrabando y defraudación aduanera y el décimo segundo delitos contra el Tesoro Nacional. Este último se introdujo a través de una modificación del 2019. El título octavo, denominado Delitos contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, consta de un solo capítulo identificado como delitos, sígame con el cursor aquí, delitos contra la seguridad informática. Hay un título noveno que nos habla, fíjense, estos son los más grandes. El título séptimo es uno de los más grandes. Fíjense, el título noveno señala los delitos contra la seguridad colectiva distribuidos entre 10 capítulos, porque el último capítulo habla de disposiciones comunes. ¿Cuáles son esas fibras delictivas? Terrorismo y financiamiento de terrorismo. Delitos que implican un peligro común. Delitos contra los medios de transporte. Delitos contra la salud pública. Delitos relacionados con droga, la piratería, la delincuencia organizada, la asociación ilícita, posesión y tráfico de armas y explosivos, apropiación y sustracción violenta de material ilícito. Los delitos en el título 10, delitos contra la administración pública. Hay 9 capítulos y ahí se encuentran tipificados las diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, concusión y exacción, tráfico de influencia, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, delitos contra los servidores públicos, violación de sellos públicos, fraude en los actos de contratación pública. El título 11º nos habla de los delitos contra la fe pública. Aquí hay 4 capítulos sobre falsificación de documentos en general, falsificación de monedas y otros valores, falsificación de sellos públicos, ejercicio ilegal de una profesión. Hay un título 12º denominado o identificado como delitos contra la administración de justicia. Aquí hay 9 capítulos, dentro de los cuales se mencionan la simulación de hechos punibles y calumnia de actuaciones judiciales, el falso testimonio, el prevaricato, el encubrimiento, el tráfico y receptación de cosas provenientes del delito, la evasión, el delito de hacerse justicia por sí mismo, quebrantamiento de medidas de protección y de sanciones, apología del delito. Hay un título 13 que nos habla de los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. 5 capítulos, el último destinado a las disposiciones comunes. El resto habla sobre delitos contra los recursos naturales, delitos contra la vida silvestre, delitos de tramitación, apropiación y cumplimiento urbanístico, delitos contra los animales domésticos. Hay un título 14 muy de moda, delitos contra la personalidad jurídica del Estado.
manejándose con dos capítulos: delitos contra la personalidad internacional del Estado y delitos contra la personalidad interna del Estado. Luego, un título 15 que nos habla de los delitos contra la humanidad, y aquí tenemos 5 capítulos sobre delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Hay un capítulo tercero que me habla de disposiciones comunes, un capítulo cuarto, delitos contra la trata de personas, y un capítulo quinto, tráfico ilícito de migrantes. Y luego concluye, perdónenme, un título 16 que habla de disposiciones comunes referentes a derogación y vigencia de este código. Mire qué importante es esta parte. Si yo no conozco mi estructura, que la puedo ver rápidamente en el índice, se me va a dificultar identificar qué aspectos debo tomar en cuenta para analizar un artículo. El paso 2 es ubicar la parte del texto legal bajo análisis. Ya estoy escuchando de la doctora que vamos a analizar el artículo 115 del Código Penal. Entonces yo debo ubicar. Me dicen que el artículo 115, numeral 6. Ese artículo 115, ¿cómo se denomina? La pena se extingue. ¿A qué pertenece? Al Código Penal. ¿A qué libro? Al libro primero. ¿Qué habla ese libro primero? Sobre la ley penal en general. Y dentro de ese libro primero, ¿a qué título pertenece? Al título quinto. ¿Cómo se denomina? Extinción de la pena. ¿Y dentro de qué capítulo está? Dentro del capítulo primero, que se habla de causas de extinción. Entonces, si me han puesto a analizar el numeral 6 del artículo 115, quiere decir que esta es una causa de extinción. ¿Una causa de extinción de qué? De la pena. Porque para eso yo ubico mi título y ubico mi capítulo. Ya lo ubiqué. Bien. Paso 3. Determinar qué clase de norma jurídica penal es. Aquí yo les puse a ustedes esto, síganme con el cursor, que es como un mapita de la clasificación más sencilla, una clasificación eminentemente básica de la ley penal, atendiendo a su tiempo de duración o de vigencia y a su estructura, a la estructura del tipo penal. Entonces vemos que esta es una norma penal incompleta, que es aplicativa o de aplicación. Y también yo pudiera decir que establece que criterios de interpretación, cómo yo voy a interpretar ese artículo 115. Lo tengo que hacer al pie de la letra. No lo puedo hacer aquí doctrinalmente, legalmente. ¿Qué es lo que dice? Me está enumerando cosas, por eso es aplicativo de aplicación. Y también podría decir que me enumera cosas. Si bien es cierto, no define, pero me enumera. Por eso es aplicativo de aplicación. Yo pudiera decir que me está estableciendo aquí de alguna forma significado de los términos, me está diciendo que a qué nos referimos cuando hablamos de extinción de la pena. Pues sea la muerte del sentenciado, el cumplimiento de la pena, la prescripción, a la amnistía, al indulto. Pero nosotros estamos viendo la prescripción. Ya yo sé que esta norma, por estar en el libro primero, es una norma penal incompleta, atendiendo a la estructura de la norma penal. El paso número 4
me habla de establecer la relación concordancia con otro artículo del mismo Código Penal. Usted antes, en el estudio del código, antes de analizar su artículo con otro código, usted analícelo con el mismo Código Penal a ver si hay una relación con alguna parte del código. Entonces, resulta que ese artículo 115 yo le encuentro relación con los artículos que van del 119 al 122 que me habla del tiempo de la prescripción. Y le encuentro mi relación con el artículo 17 que está dentro del título primero, aplicación de la ley penal, capítulo primero, vigencia de la ley penal en el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que los delitos solamente van a ser penados de acuerdo a la ley vigente. Si la ley no está vigente, o sea, que hay un aspecto relacionado con el tiempo que puede ser porque se extinguió, porque prescribió, entonces yo tengo que ver la vigencia de la ley penal. Guarda relación con este artículo 115, el principio de legalidad y el principio de irretroactividad de la ley que maneja el artículo 17. Entonces, ya habría una relación del 115 con el 17, del 115 con el 119, del 115 con el 120, del 115 con el 121, del 115 con el 122, porque me están aquí diciendo cuándo es que se entiende prescrita la pena, qué interrumpe la prescripción, qué delitos no prescriben. Mi paso 5 dice establecer la relación o concordancia con artículos de otros textos legales. Y yo solo tomé uno, pero usted lo puede relacionar con otros textos legales. Por ejemplo, ese artículo 115, y sígame con el cursor, mire que yo le puse el artículo 115 aquí arriba. Yo lo relacioné con el libro primero, Disposiciones Generales del Código Procesal Penal. Y en ese libro primero, el título cuarto que me habla de la acción. Y me fui al capítulo primero de ese título que habla de la acción penal y me fui a la sección segunda, extinción de la acción penal. Entonces yo sentí que hay una relación, porque para que se dé la pena, el juez tuvo que analizar un caso e individualizar la pena, determinar la culpabilidad penal de los imputados o de los posibles responsables del hecho punible. Entonces, eso yo lo puedo relacionar con la extinción de la acción penal. Y son de los artículos que van del 115 al 121. Yo tengo que decir con qué artículos específicamente, a menos que se relacionara con todos, pero entonces señalar, guarda relación con todos los artículos de esta ley por las siguientes razones. Ese es el análisis. Paso sexto, establecer la relación o concordancia con el derecho internacional. ¿Qué es lo que usted va a buscar allí? Algún tratado, pacto, convenio, estatuto internacional que regule de manera directa o indirecta ese tema, ese artículo que usted le mandan analizar. Nosotros estamos analizando el 115 y dentro del 115 la prescripción. Entonces yo me voy al Estatuto de Roma, al artículo 29 que me habla de la imprescriptibilidad. Acá me está diciendo que la pena puede ser prescriptible, pero el artículo 29 me dice que cuando son crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional no prescribe. ¿Cuáles? Crimen, genocidio,
delito de lesa humanidad, crímenes de agresión, crímenes de guerra. La Convención Interamericana contra la Corrupción en su artículo 29 lo denomina prescripción y dice, cada estado parte establecerá cuando proceda con arreglo a su derecho interno un plazo de prescripción. Y me dice, y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia. Fíjese. Y luego venimos al resumen de los 6 pasos de análisis de las normas jurídicas que se encuentran en el libro primero del Código Penal. Identificar la naturaleza y estructura de la ley que se va a analizar, ubicar la parte del texto legal bajo análisis, determinar qué clase de norma jurídica penal es, establecer la relación o concordancia con otro u otros artículos del mismo texto legal. Paso 5, establecer la relación o concordancia con artículos de otros textos legales. Y paso 6, establecer la relación o concordancia con el derecho internacional. Muy bien, mis queridos cibernautas, yo espero que este estudio jurídico del Código Penal modelo 1 les haya a ustedes sido de una gran ayuda. Dios los bendiga ricamente y nos vemos pronto.